Fuerte. Queríamos agradecerle personalmente a Juan que hoy nos acompañe. Juan es el secretario a cargo de Coordinación Industrial del Ministerio de Economía. Trabajás muy cerca de un personaje muy importante en este momento del país, que es el ministro el Toto Caputo, que está haciendo una transformación importante. Así que para empezar, además de agradecerte, que nos comentes que estás viviendo de adentro este proceso, este reset profundo de la economía, cómo lo viviste, cómo lo estás viendo, qué considerás que fueron los principales logros del gobierno en estos primeros 11 meses de gobierno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me encantó la palabra reset, porque no la tenía incorporada. Te la voy a sacar. Porque un poco fue eso. No tiene copyright, así que... No tiene copyright, es maravilloso, entonces. Cuando asumimos, yo lo que encontraba era un país devastado. Éramos un país absolutamente cerrado, producto de décadas de corrupción, clientelismo, despilfarro estatal. Lo que me tocó abordar a mí, que es el área de coordinación de producción, que incluye agro, industria, comercio, economía del conocimiento, encontré un estado absolutamente sobredimensionado, hiperregulado, con una visión muy parcial y muy sectaria acerca del rol de la actividad privada, y donde estábamos sufriendo muchas de las consecuencias de las políticas negativas de los últimos 4 años que estaban al borde de explotarnos. Vimos... Siempre cuento la misma anécdota. La primera semana que asumimos, intentamos entender cuál era la deuda comercial de la República Argentina. Y teníamos 3 números distintos entre la AFIP, Aduana y Secretaría de Comercio. Y teníamos claro que si no resolvíamos la deuda comercial, la Argentina, el 80% de sus importaciones son insumos. También no podíamos poner la cadena y cortábamos la cadena de producción. Por eso tuvimos que hacer un registro para entender cuál era el volumen de la deuda comercial y cuál era la salida que le podíamos encontrar a esa deuda comercial. Y fue un buen ejemplo de lo que recibimos. Recuerdo haber recibido eso, haber recibido un centro de cómputos para saber cuánto valía la leche en un hipermercado de González Catán y poder tener un control de precios exhaustivo, tener todo tipo de licencias automáticas y no automáticas de importación, que es cierto que venían de hace más de 40 años, tener códigos de evaluación fiscal para saber si una compañía podía o no solamente presentar sus balances a la AFIP, sino si podía acceder al mercado de cambios, un montón de subsidios cruzados de gente que accedía a importaciones a un tipo de cambio y gente que estaba obligado a exportar a un tipo de cambio absolutamente intervenido y ficto. Y creo que el desafío más grande fue volver a resetear el mindset en la economía y en los empresarios. Y nos pasó un poco lo mismo que le pasó al presidente de la Nación y al ministro de Economía cuando asumieron. Tuvimos que dar un shock de credibilidad. Había una ausencia absoluta de credibilidad, sobre todo en las áreas de gestión que nosotros coordinamos. Y en ese sentido, como se tomó esa decisión inicial y gracias a la convicción del presidente de la Nación y al plan del ministro de Economía, se logró bajar 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes. Se lograron corregir en los próximos 7 otro desbalance de 10 puntos de déficit fiscal, producto de las tasas que pagaba por la emisión de letras el Banco Central. A nosotros nos tocó generar credibilidad desregulando, sacándole trabas a las empresas para poder trabajar, generando las condiciones para hacer un ambiente más amigable para la inversión y la producción, entendiendo que nuestro rol fundamental era ese. Y creo que de a poco fuimos trabajando en ese sentido. Yo vengo del sector privado, entonces... Sí, tu experiencia en la industria textil me estuviste contando. Sí, cuando me hablan de desbalances, de mercados que se tienen que hacer competitivos de a poco. Sí, vengo en el mercado textil y operaba desde Estados Unidos hasta Argentina. Conozco los desbalances de una industria
absolutamente cerrada en la República Argentina y cuáles son los desafíos que tenemos. Pero creo que el primer mensaje que quisimos pasar es que estamos del lado de la producción y que creemos que nuestro rol sustancial es poder generar las condiciones para la reactivación económica. Y no hay reactivación económica sin orden macroeconómico. Todos los que yo estaba hasta noviembre del año pasado estaba presupuestando cómo iba a ser mi 2025, ¿está bien? Según el economista que leía, tenía 3 presupuestos distintos. Escenario base, pesimista. Pesimista y optimista. El optimista está way far, lejísimos de la situación actual que estamos viviendo, ¿está bien? Y yo los invito a todos los que están acá, que alguna vez vieron un presupuesto 2025, si alguien vio algún escenario al menos parecido al que estamos teniendo hoy. No, de hecho, consideramos que el reset, para usar la palabra que hemos adoptado, ha sido muy exitoso. Es decir, la verdad, las metas, lo que mencionás de metas de déficit fiscal, equilibrio fiscal, tendencia baja de inflación, fueron muy exitosos. Sí, y eso es lo que nos va a permitir planificar un futuro de crecimiento. Porque hoy, cuando asumimos, me acuerdo que lo primero que mirábamos antes de entrar al gobierno con Santiago Bausili, con el ministro, era cuál era el porcentaje de crédito privado sobre el PBI. Y recuerdo que el número que vimos en diciembre era el 3.4% del PBI. Es imposible que una economía crezca sin acceso al crédito y sin mercado de capitales, con un riesgo país en los niveles que estaba cuando asumimos, porque los países que crecen tienen que tener acceso a financiamiento. Entonces, otro de los desafíos enormes que tenemos es eso, fue dejar de absorber pesos desde el Estado en el mercado y que esos pesos se vuelquen a la producción. Y eso se logra por 2 razones muy sencillas. Por lo que logró el ministro de Economía, llevando no solamente el déficit a déficit cero y tener superávit, no solamente superávit primario, sino también superávit financiero, sino dejando tomar pesos del mercado. Entonces hoy estos sobrantes de pesos está volviendo a la producción y se está restaurando el crédito en la República Argentina. Cuando vemos indicadores de crecimiento en alguna variable de la economía, siempre está ligado al acceso al crédito. Y creo que ese es el camino que tenemos que hacer, es ser un país normal. Que no es poco. Es un montón. Me tocó estar la semana pasada en París con la secretaria general de la Presidencia, con Karina Milei, y tuvimos una reunión con el ministro de Economía de Francia. Eso te iba a contar, sabía que habías estado por Europa, que me ves qué es lo que percibiste de la Argentina y de Latinoamérica en Europa. Lo primero que percibí es que la reducción de déficit que hizo este gobierno en los primeros 7 meses va a ser un caso de estudio. El gobierno francés tiene que bajar 3 puntos de déficit fiscal en 5 años y no sabe por dónde empezar. Cuando le contábamos el grado de ajuste que habíamos tenido en materia de déficit, sin tocar partidas sociales y sin tener una afectación sustancial en la economía, creo que les dio a ellos aire para confiar que de una vez por todas la Argentina iba a cambiar, que por primera vez no íbamos a pedir antes de hacer, y que entendían que la construcción de credibilidad venía por tomar esta serie de medidas estructurales en términos macroeconómicos, pero también de relación comercial. Y lo que percibo es que era muy difícil negociar apertura de mercados siendo una economía absolutamente cerrada. Yo me pasé los 2 primeros meses de gobierno recibiendo embajadores y dueños o representantes de compañías para saber cuándo le íbamos a pagar la deuda comercial a su casa matriz, a los accionistas o la deuda financiera. Cómo íbamos a hacer para operar en un mercado que teníamos licencias de importación, reglamentos técnicos que obstaculizaban el ingreso de materiales a la Argentina. Y cuando empezaron a ver que toda esa capa de regulación arancelaria, paraarancelaria, empezaba a caer, se nos empezaron a hablar también
un montón de oportunidades para abrir mercados y creo que ese es el desafío que viene, que es un desafío enorme, entender cuáles son los mercados que Argentina tiene que empezar a abordar. Ya que estás en Europa, me gustaría preguntarte, porque nosotros estamos viendo en este nuevo espacio de regionalización, en nuestro contexto de regionalización del mundo, es que lo que le conviene a Latinoamérica es integrarse a las cadenas de valor de Occidente, donde creemos que podemos competir, donde creemos que compartimos valores, que tenemos el nearshoring, el friendshoring, creo que va por ahí. ¿Cómo ves la posibilidad de que se vuelva a resurgir la posibilidad de cerrar un acuerdo entre el Mercosur y Europa? ¿Cuál es la posición interna del Mercosur? ¿Cómo lo estás viendo? Soy muy optimista. Creo que el trabajo de la Cancillería este último tiempo para intentar acelerar el proceso del Tratado de Unión Europea-Mercosur está teniendo frutos. También me junté con los miembros del Departamento de Trade and Commerce, de Agricultura y de Foreign Affairs de la Unión Europea y todos concluyeron que estábamos en un proceso final de decisión si íbamos a entrar en un proceso de integración y de la firma del Tratado de Unión Europea-Mercosur. Obviamente hay algún tipo de resquemor de parte de algunos de los países como Francia o Polonia o Irlanda. Pero soy optimista porque en el mismo momento que me juntaba con un gobierno que no tenía tan claro si quería apoyar el tratado, me junté con una serie de compañías con intereses muy importantes que en caso de firma del tratado iban a hacerle mucho más fácil continuar con sus inversiones en la región y poder trabajar integradamente con los países de Occidente que creen en la libertad y que creen en la democracia, y esto era un paso más junto con el ingreso a OCDE que les permitía, entre otras cosas, conseguir financiamiento más barato. Exacto. Tener acceso a fondos para poder invertir en Argentina, para poder proveer muchas veces de productos o insumos estratégicos para Europa. También estuviste en Estados Unidos. Nosotros creemos que una Latinoamérica y unas Américas más integradas es un camino que deberíamos recorrer. ¿Cómo estás viendo, qué percibiste en tu viaje a Estados Unidos respecto a la nueva Argentina? ¿Y cómo ves la elección? Es decir, no quién gana, no te voy a preguntar quién gana, pero cómo ves en uno y otro lado, si gana Harris o gana Trump, cómo ves la mirada cómo sentiste la mirada de Estados Unidos hacia la región y hacia la Argentina. La verdad que los primeros 10 meses de gestión estuve como el caballo del sulky, con 2 anteojeras yendo para adelante, mirando todo lo que era intentar poner en orden las áreas que estábamos tomando. Y a partir de ahí empezamos con la agenda internacional. Creo que la imagen que dimos, o lo que quisimos mostrar, es que el primer viaje que hacía yo era a los Estados Unidos y que no importaba el resultado de la elección, que lo nuestro era una alianza estratégica y que la alianza estratégica no dependía de un resultado electoral, sino más bien de un posicionamiento estratégico de la República Argentina, de nuevo, con los países de Occidente, con los países que creen en la democracia y que están a favor de la libertad económica. Y que tienen un respeto enorme por la propiedad privada. Y creo que ese es un mensaje que lo pudimos transmitir correctamente. Nos juntamos obviamente con todas las áreas estatales, pero también con el Atlantic Council, con el US Chamber of Commerce. Tuvimos reuniones bilaterales también con miembros del Parlamento de los 2 partidos. Y creo que hay una clara concepción de que la Argentina está ofreciendo una oportunidad distinta. Está bien. Y tengo que decirlo, es el fenómeno que genera el presidente Milei a nivel global es impresionante. Y eso lleva a que nos miren como país, porque hoy quizás muchas de las cosas que está haciendo Argentina es las cosas que están pidiendo la mayoría de los analistas en los países centrales. Y nosotros lo estamos haciendo rápido, con consistencia y de nuevo creo que eso nos genera un faro y una oportunidad enorme para nuestro país. Sin duda. Ahora,
Fuiste a Europa, fuiste a Estados Unidos, sé que también vas a China en breve, y eso nos despierta un poquito de curiosidad. Es decir, ¿cuál es un acuerdo posible? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno en la relación con China? A ver, como dijo el presidente de la Nación, China es un socio comercial muy importante para la República Argentina. Cuando uno lo ve en comercio, es un socio relevante. Yo voy a la feria de alimentación más importante del mundo que se realiza en China, donde es importante para Argentina seguir abriendo mercados, muy relevante. Y por otro lado voy, al igual que a Japón, a hacer presentaciones del RIGI. Hay muchísimo interés de compañías, tanto chinas como japonesas, de entender cómo funciona el RIGI, cuáles son los sectores donde las inversiones pueden venir para hacer desarrollos locales. Y como te decía en el backstage, yo creo que estamos de alguna manera no teniendo en claro que lo que cambió en la Argentina, lo que está cambiando es la matriz productiva. Y que un flujo, solamente si salen, ya se están presentando, pero si salen 3 de los procesos de desarrollo mineros que hay hoy entre cobre y litio, estarían entrando más de 25.000 millones de dólares a la Argentina. Por cómo está establecido el RIGI, tiene que haber un deployment del 40% en los primeros 2 años. Una parte de eso tiene que ser utilizado para insumos locales y para obra de infraestructura. Y eso solamente el cobre y el litio. Y creo que hoy, por la gracia de Dios, tenemos una circunstancia única, que es que somos proveedores de oil and gas, tenemos cobre, litio y tenemos la capacidad de brindar seguridad alimentaria al mundo. Y una posición estratégica donde estamos alejados de conflictos bélicos. Y en ese sentido, claramente el comercio de productos primarios con China pueden tener algún tipo de crecimiento y creo que tenemos que hacer un comercio inteligente. Sin duda que los sectores dinámicos que nosotros percibimos en la Argentina para iniciar una etapa de inversión y de mayores exportaciones son el agro, la minería, la energía, la industria del conocimiento. El desafío para todos los que estamos acá de la cadena metalmecánica es de qué manera somos parte de ese desarrollo y de qué manera nos podemos subir a esos portaaviones de lo que va a ser, que creo yo que pueden ser inicialmente los portaaviones que llevan a la Argentina a una etapa de crecimiento sostenido. El país normal que vos mencionás es una condición de base. No éramos un país normal y ahora estamos en camino a ser un país normal. Ahora, nuestro sentimiento es que es una condición necesaria, muy valiosa, que no la teníamos, pero no suficiente, en el sentido de que hay que abrir el país al mundo. Sin duda, país cerrado, totalmente cerrado, no funciona. Ahora, tenemos problemas de competitividad. Es decir, nosotros nos queremos abrir, pero tenemos la agregación de valor más costosa en términos de impuestos distorsivos en Argentina muy grandes, ingresos brutos, tasas municipales, débitos bancarios, que se multiplican en cada cadena, se van agregando. Cuanto más valor agregás a la Argentina, más caro se hace agregar valor a la Argentina. Estos son unos temas que vamos a hablar todo el año. Por eso, muchísimas gracias por tu presencia, porque todo este año vamos a tener que hablar mucho de estos temas. Pero nos preocupa eso, es decir, cómo ganamos competitividad interna, es decir, como país. Interna, innovación, trabajar en las ineficiencias, volver a pensar en cada costo, en cada etapa. Externa, necesitamos un país más competitivo, porque estamos compitiendo contra países que son más competitivos. Entonces, ¿en qué punto estamos en la agenda de gobierno con los costos internos de la Argentina? En primer lugar, compartimos el view, ¿está bien? Como productor textil. Como productor textil, como productor agropecuario y como retailer. Imagínate que tengo, digamos, siempre digo que tengo mucha incompatibilidad o vengo de los 3 sectores, pero a ver, está claro. A mí me encanta cuando el presidente dice que los empresarios y los productores agropecuarios en la Argentina son héroes y que
tuvieron el desarrollo que tuvieron a pesar de la Argentina y no a la inversa. Lo que creo es que hoy el desafío que viene es trabajar en competitividad. Entendemos que la carga impositiva es absolutamente distorsiva. También entiendo y tengo muy claro que la carga impositiva de ingreso de productos a la Argentina también es absolutamente distorsiva. También tengo una opinión bastante clara, que el Mercosur es de los bloques comerciales regionales quizás el más cerrado del mundo y el que menos comercio intrarregión tiene, menos que África, menos que Europa, menos que el Tratado del Pacífico. Y hoy lo primero que veo es una convicción muy férrea del presidente de la Nación y del ministro de Economía que todo el superávit fiscal que haya se va a traducir en baja de impuestos. Lo primero que vimos fue, no sé hace cuánto tiempo, yo no me acuerdo, de que alguien haya puesto un impuesto y lo haya sacado, que lo haya cumplido en tiempo y forma y que lo esté terminando en diciembre para no volverlo a poner. Lo segundo es trabajar todos juntos, porque tampoco sirve de nada hacer un esfuerzo enorme desde el Estado Nacional para generar una reducción de déficit y tener un esfuerzo de los ciudadanos y de ustedes los empresarios para que venga un intendente municipal y te suba una tasa sobre una percepción que no tiene ninguna contrapartida. Pero ahí tenemos que trabajar juntos como país. Sí, parte de los impuestos distorsivos que te dije son provinciales. Está clarísimo, y ingresos brutos también es un impuesto absolutamente distorsivo. Pero hay que concientizar y seguir concientizando a municipios, provincias, que sigan de alguna manera el camino que está teniendo el Estado Nacional. Dicho esto, ahí me tocó ya ni me acuerdo, pero creo que fue en mayo estar en la mesa del cobre. Y había 6 gobernadores. A los 6 gobernadores los escuché hablar de superávit fiscal. A los 6 gobernadores los escuché hablar de reducción del gasto. Yo pensé que estaba en Narnia. ¿Está bien? Eso pasó en la Argentina en los últimos 6 meses. Y la gente votó un presidente que dijo exactamente lo que había que hacer y lo que estaba haciendo. Y está tomando todas las medidas necesarias para sostener este plan y este rumbo. De esta manera, necesariamente va a volver en baja de impuestos y la baja de impuestos es generar competitividad. Pero no es solo eso, también tenemos que dar esto, las condiciones macroeconómicas necesarias, la baja del impuesto país, el acceso al crédito, la creación de un mercado de capitales, porque sin todos estos elementos, la Argentina va a ser muy difícil que crezca. Y ustedes que operan en otros países de la región saben cuánto más fácil es poder crecer cuando uno tiene condiciones macroeconómicas estables y siendo un país medianamente normal, con acceso a crédito, con tasas de mercado y sobre todo con previsibilidad. Porque muchos de los que estábamos sentados en una silla el año pasado, los últimos 2 años, no hacíamos planificación financiera, éramos astrólogos, dependíamos de lo que se le ocurría una tarde a un funcionario público. Y si me preguntan a mí, lo más importante que hicimos en nuestra área desde que asumimos fue eso, fue decir la verdad, dar previsibilidad y generarles a ustedes las condiciones para poder operar. Y el último punto es, no son un enemigo, son un aliado. Necesitamos ustedes. Sin inversión de parte de una industria tan relevante. Para mí, creo que para todos los que estamos acá, es muy importante que vengas de la industria. Sí, pero sabés de qué se trata. Son un aliado, necesitamos generar empleo de calidad. Necesitamos generar valor agregado. Y la Argentina tiene una oportunidad enorme. Creo que te contaba en una charla previa, hoy te juntás en el exterior y en vez de juntarte con fondos de inversión que quieren tradear tal o cual bono, te juntás con compañías que quieren hacer inversiones en activos estratégicos en la República Argentina. Ese cambio es enorme y creo que hoy estamos ante una oportunidad única y a todos les digo lo mismo, aprovéchennos.
porque estamos acá para ayudarlos. Una última pregunta porque estamos fuera de tiempo. Mencionaste el RIGI. El RIGI es muy importante, pero está muy sectorizado para determinadas cosas, para determinados montos de proyectos. Y la verdad es que toda la cadena metalmecánica, donde hay muchas empresas medianas y pequeñas, necesitan trabajar en competitividad, necesitan volver a invertir, necesitan muchas veces pagar dividendos, muchas veces necesitan poder tener amortización acelerada porque tienen que acelerar las inversiones. Vos ves en el corto plazo alguna medida para ayudar a las pymes, a toda la cadena de valor, porque tienen que hacer una inversión en tecnología importante que no llega a los 200 millones de dólares, que no llega a calificar como una BPU del RIGI, y quisieran tener condiciones, algunas de los beneficios para acelerar el proceso de inversión. Sí, lo dijo el jefe de gabinete, estamos trabajando en un régimen de inversión productiva que incluye algunas de estas cuestiones que estás planteando, como amortización acelerada de bienes de capital, como algún régimen específico para el IVA, entendiendo siempre que son inversiones incrementales, beneficios para la creación de empleo incremental. Esta base incremental tiene una lógica, la lógica que no podemos tocar los ingresos fiscales actuales, sino que estamos pensando en el crecimiento. Pero dicho esto, me mandaron el ministro de Economía, el ministro de Producción de Santa Fe, me mandó la semana pasada una reunión de compañías de metalmecánica y proveedoras de servicios santafesinas en Vaca Muerta. Hace 2 semanas me pasó lo mismo con compañías cordobesas que estaban yendo a San Juan para proveer servicios, y muchos de la industria metalmecánica, a la industria minera. Veo mucha reconversión de industria que está yendo a proveer servicios y maquinaria a algunos de los proyectos RIGI, y creo que cuando se vuelquen esos fondos a la economía real, la capilaridad de estos proyectos es enorme. Sin duda, hemos visto muchos clientes nuestros que hacen autopartes o partes para maquinaria agrícola que se han ido también como parte del negocio o como diversificación del negocio a ser proveedores de la industria minera y proveedores de la industria petrolera. Lo hemos visto, así que lo compartimos. La industria de maquinaria agrícola va a ser una de las beneficiadas por la amortización acelerada, los equipos de riego para ampliar la frontera productiva. De nuevo, creo que si nosotros logramos generar un marco macroeconómico como el que viene ocurriendo estos últimos 10 meses de manera consistente, de la mano del crédito en la actividad privada, muchas de estas industrias van a poder tener un crecimiento enorme. Yo el otro día me junté con una de estas compañías grandes y yo le contaba, yo los últimos tractores que compré los pagué contado. No puede ser. No existe ningún otro país del mundo. No existe. Está bien. Es así. Juan, muchísimas gracias. Decirle al ministro que para la etapa que viene, que es la etapa 2, la etapa del crecimiento de Argentina, va a encontrar una cadena de valor dispuesta a invertir y a trabajar en conjunto con una articulación público-privada para hacer una Argentina con un poco más de industria, más reindustrializada, porque creemos que la industria genera mejores empleos, genera desarrollo y creemos que hay oportunidades. Pero para aprovecharlas hay que trabajar y hay que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Juan su presencia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.